Hola, potenciales matemáticos. Bienvenido a un nuevo episodio de las matemáticas y la tecnología con Aarón. Siguiendo con el tema de trigonometría, hoy vamos a ver las funciones trigonométricas de los ángulos complementarios y suplementarios, además de los ángulos negativos. Sin más, pasemos y analicemos cada uno de estos casos. Bien, y ahora continuemos con el análisis de las funciones trigonométricas, primero de los ángulos negativos. Observen en esta figura de análisis que tenemos acá. Tenemos el ángulo alfa y el ángulo menos alfa. Vamos a determinar para que ustedes vean. Vamos con el coseno. Esto es sencillito. Fíjense bien. El coseno de alfa, fíjense que está en el mismo cuadrante positivo, de tal manera que el coseno de alfa es igual al coseno de menos alfa. ¿Por qué? Porque el primero y el cuarto cuadrante se proyecta hacia acá, hacia la parte positiva del eje X, y por lo tanto el coseno de menos alfa es igual al seno de menos alfa. Ahora vamos con la parte del seno de menos alfa. El seno de alfa y el seno, fíjense que el seno de menos alfa, si lo proyectamos hacia acá, va hacia la parte negativa del eje vertical y acá para la parte positiva. Por lo tanto, el seno de menos alfa son negativos, o sea, es inverso, o sea, el seno de menos alfa es igual a el menos seno de alfa, o lo que es lo mismo, el seno de alfa es igual al menos seno de menos alfa. Y esta es la función. La tangente la sacamos por analogía, porque tangente de menos alfa o de menos alfa es igual a menos tangente de alfa. ¿Por qué? Porque tangente sabemos que es seno sobre coseno. Y al dividir menos seno entre el coseno me va a dar negativa. Y así vemos cómo se definen las funciones trigonométricas de los ángulos negativos. Siempre deben recordar que el coseno de menos alfa es igual al coseno de alfa. Y el seno de menos alfa es menos seno de alfa. Eso lo que quiere decir es que el coseno de alfa es una función par y el seno de alfa es una función impar. Igual que la tangente que lo estamos viendo aquí. La tangente también es una función impar. ¿Por qué? Porque tangente de menos alfa es igual a tangente de alfa. Y lo hemos deducido de acá, de esta figura de análisis, de una manera sencillita y rápida. Bien, habiendo analizado ya todo lo referente a las funciones trigonométricas del ángulo negativo, ¿verdad? Porque por cálculo, por intuición, nosotros sacamos que la secante de menos alfa es igual a la secante de alfa porque es el inverso del coseno. Y la cosecante de menos alfa es menos cosecante de alfa porque es el inverso del seno. Igual con la cotangente. Cotangente de menos alfa es menos cotangente de alfa. Porque simplemente cotangente es la inversa de la tangente. Bien, ahora vamos con lo correspondiente a los ángulos complementarios y suplementarios. Vamos primero con las funciones trigonométricas de los ángulos complementarios. Primero vamos a definir qué son dos ángulos complementarios. Dos ángulos son complementarios si solo si la suma de los ángulos da 90 grados. Aquí en la figura de análisis, alfa y beta son ángulos complementarios. ¿Por qué? Porque como observamos acá, alfa más beta es igual a 90 grados. Por lo tanto, alfa y beta son complementarios. Son complementarios. Bien, y nosotros vamos a definir cuáles son las funciones del ángulo complementario. Acordemos lo siguiente. Recordemos que nosotros dijimos que el coseno de alfa más beta es el coseno de alfa por el coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. Si nosotros hacemos
Si nosotros acá calculamos y hacemos beta igual menos beta, para hacer la diferencia del coseno de alfa menos beta, que esto es sumamente sencillo, coseno de alfa menos beta. Vamos a obtener aquí, esto es coseno de alfa por coseno de beta. Y aquí ya vimos que el negativo del seno, lo acabamos de ver, es menos el seno. Pasaría más. Me queda más seno de alfa por seno de beta. Bien, y ya tenemos la solución. Ahora vamos a calcular, fíjense que alfa más beta es 90 grados. Si nosotros calculamos, vamos a evaluar las funciones trigonométricas de los ángulos complementarios. Simplemente vamos a sustituir alfa o beta por su complementario. El complementario de alfa es aquí se ve, es 90 menos beta. Y el complementario de beta es 90 menos alfa. Entonces vamos a calcular las funciones trigonométricas de beta, del complementario de alfa. Simplemente vamos a calcular las funciones trigonométricas del ángulo complementario de alfa. Y aplicamos esta relación para que vean. Observen acá que coseno de 90 grados sabemos que es 0. Por lo tanto, al poner acá 0 por coseno de alfa, esto me da 0, más seno 90 grados 1 por el seno de alfa. De tal manera que esto es seno de alfa. Y ya tenemos ya el coseno del ángulo complementario. El coseno del ángulo complementario es igual al seno del ángulo. Aquí tiene, eso es lo que nos dice la relación. Entonces ya lo tenemos, ya lo hemos calculado. Vamos a calcular ahora el seno. Y colocamos el coseno del ángulo complementario es el seno del ángulo. Vamos a borrar acá para hacer espacio y lo hacemos rapidito. Bien. Y calculamos que el coseno de 90 menos alfa, vimos que era el seno del ángulo. Ese es el primer ángulo complementario. Para calcular el seno, nosotros dijimos que sabíamos que seno de alfa más beta, acuérdense, era seno de alfa por coseno de beta más seno de beta por el coseno de alfa. Y haciendo negativo, o sea, decimos que seno de alfa menos beta, y aplicamos la regla ahorita de los ángulos negativos. Y aquí me va a quedar negativo. Ya teniendo la relación del seno de la diferencia de dos ángulos, podemos hacer lo mismo de ahorita. Seno de 90 menos alfa. Sería seno de 90 por el coseno de alfa menos coseno de 90 por el seno de alfa. Bien, y vemos que el segundo término es 0 porque es coseno de 0 grados. Y aquí me va a quedar coseno de alfa. Y ya vemos que el seno del ángulo complementario es el coseno de alfa. El seno del ángulo complementario es el coseno de alfa. Entonces, simplemente lo colocamos acá. Seno del ángulo complementario es el coseno del ángulo. Seno
de 90 grados menos alfa. Acá vamos a determinar qué es el coseno del ángulo. Y aquí lo tenemos. ¿Cómo determinamos la tangente del ángulo complementario? Pues simplemente ven que es la relación entre el seno y el coseno. Y aquí sale directamente. Tangente de 90 grados menos alfa, que es la tangente del ángulo complementario. Aquí ustedes observan que es exactamente la tangente del ángulo. Y así podemos determinar el resto de las funciones trigonométricas para los ángulos complementarios, porque la cotangente es el inverso de esto, entonces el inverso de la tangente. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que la cotangente de 90 grados menos alfa es cotangente de alfa. La secante es la inversa del coseno. Entonces, el inverso del coseno del ángulo complementario es igual a la cosecante, porque sería inverso e inverso. Y tendríamos que es igual el coseno, la secante del ángulo complementario es la cosecante. Y así sucesivamente. Y así ya hemos determinado cuáles son las funciones de los ángulos complementarios. Ahora vamos con el segundo caso, que es los ángulos suplementarios. Para eso, fíjese acá, dos ángulos son suplementarios si beta más delta en este caso. Dos ángulos son suplementarios si solo si la suma de esos ángulos es 180 grados. En la figura de análisis observamos que beta y delta son ángulos complementarios, porque si ustedes suman el ángulo beta más el ángulo delta, beta y delta, les va a dar 180 grados. De tal manera que nosotros lo que vamos ahorita es aplicar la misma relación que hemos aplicado recientemente para calcular las funciones trigonométricas de los ángulos complementarios. En este caso, acordemos el coseno lo acabamos de ver, bien, y ahora vamos a sustituir y ponemos aquí el ángulo complementario. ¿Cuál es el ángulo complementario de un ángulo? 180 grados menos beta. ¿Sí? Pongo beta porque aquí en la figura de análisis, para ser consecuente con nuestra figura de análisis, aquí los ángulos complementarios son beta y delta. Entonces me quedaría coseno de 180 grados por el coseno de beta más seno de 180 por el seno de beta. Bien, y esto sabemos que el seno de 180 es 0 grados, se ubica acá. Entonces me queda, y el coseno de 180 grados, ya lo vimos, que está acá, negativo, menos 1. Entonces esto me va a quedar que el resultado es menos coseno de beta. Y allí tenemos ya el coseno del ángulo suplementario, es exactamente menos coseno de beta. Menos coseno de beta. Y ya hemos calculado el coseno del ángulo suplementario. Calculemos ahora el seno del ángulo suplementario. Sería seno de 180 grados menos beta. O la fórmula que hemos calculado anteriormente, esto sería seno de 180 por el coseno de beta menos coseno de 180 por el seno de beta. Bien, aquí tenemos
Aquí tenemos que el seno de 180 grados es 0 grados, por lo tanto, este elemento es 0. Y aquí me quedaría que el coseno de 180 grados es menos 1. Menos por menos, esto me daría menos 1 por el seno de beta. Fíjense bien. Menos por menos me da más, y esto me queda igual al seno de beta. Y allí tenemos ya el seno del suplemento. El seno del ángulo del suplemento o del ángulo suplementario es igual al seno, es igual, no varía, pues el seno del ángulo suplementario es exactamente igual al seno del ángulo. Y el coseno del ángulo suplementario es el menos coseno, es negativo. Bien, y esa es, de esta manera, ¿cómo calculamos el resto? Las tangentes y la cotangente. Simplemente, como les dije ahorita, haciendo la relación, porque sabemos que tangente es seno sobre coseno, simplemente la tangente de los ángulos suplementarios sería seno de 180 menos beta, sería seno de beta entre menos coseno de beta, daría menos tangente. Y así el resto. Así calcularíamos el resto de la función. Bien, y así se determinan y así hemos determinado cómo se calculan las funciones trigonométricas de todos los ángulos suplementarios y complementarios. Ya hemos finalizado y de esta manera ya hemos evaluado cuáles son las funciones trigonométricas tanto de los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios. Bueno, los invito para un próximo video y hasta la próxima, los quiero mucho.